Sonido graba, cámara graba. Vamos en 3, 2, 1. Hola, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Esto no es una IA, conversaciones humanas sobre inteligencia artificial. Hoy me acompaña Nacha del equipo. ¿Y quién es nuestro invitado, Nacha? Bueno, nuestro invitado hoy es Nicolás Madoeri. Trabaja en la intersección de las nuevas tecnologías, la cultura de Internet y la música desde hace más de 20 años. Es fundador y director de Futurex. Futurex es un centro de investigación dedicado a explorar el impacto de las tecnologías emergentes, como son la IA generativa, como es la Web3 y como también son las comunidades de creación artística. También queremos decir que es divulgador, es investigador en el campo de la tecnología y consultor estratégico en lo que son proyectos culturales, ¿sí? Recientemente lanzó su libro IA más música, contextos, usos y éticas en los ecosistemas musicales, que es la primera publicación de inteligencia artificial y música en español. Hola, Bien, Nicolás, buenas, bienvenido. ¿cómo andan? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Todo bien. Nicolás, para empezar a hablar, contanos un poco cómo llegás vos a este cruce entre música y tecnología. Llego desde un lugar intuitivo y exploratorio, digamos, desde la necesidad de buscar desarrollar un proyecto artístico propio y encontrarme con barreras ecosistémicas, digamos, de lo que es gestionar un proyecto hoy, ¿no? Cultural. Y en realidad encontré la tecnología, tipo es eso, ya hace 20 años, digamos, un medio para poder difundir proyectos, poder co-crear, poder conocer gente, poder distribuir, poder conectar y entender que, bueno, en ese momento, esta idea que podemos discutir largo del do it yourself, habría una posibilidad y habría un campo exploratorio que en realidad, lejos de dar como respuestas cerradas, las iba abriendo, ¿no? Con estas, saliendo del modelo de Internet de una web estática a una web un poco más social, cada vez o cada cambio desde la posibilidad de ver un video en YouTube, que hoy es una obviedad, pero que en ese momento parecía era algo nuevo. ¿No? Y que como cada uno de esos cambios me iba generando reflexiones críticas en relación de lo que yo estaba haciendo y mi contexto. Eso me llevó a armar un sello discográfico que trabajé durante 10 años. En paralelo me invitaron a trabajar para el Ministerio de Cultura a desarrollar una política pública enfocada en sellos gestionados colectivamente, como era el mío en otros lugares del país, junto con Martín Menan. Y, y después eso me llevó como una doble vida, digamos, entre lo institucional y pensar esta idea de las políticas públicas y entender que los proyectos necesitaban entender las herramientas, ¿no? Y entender que por un lado hacía falta información para poder dar debates y por otro lado hacía falta este uno a uno en el que yo te explico hoy cómo la tecnología le puede sacar provecho tratando de generar un vínculo más o menos saludable. ¿Y cómo nace la idea de crear Futurex? Y Futurex aparece después de trabajar para bastantes instituciones o distintos proyectos con la necesidad de generar una línea editorial propia que nuclee la tecnología, la música desde Latinoamérica, ¿no? Después de buscar que toda nuestra bibliografía, cuando nosotros queríamos aprender algo vinculado a una cosa, cómo funcionaba Spotify o una plataforma de streaming o el algoritmo, caíamos siempre en recursos anglo, ¿no? Y decir, bueno, quizás acá no podemos hacer los libros, pero sí podemos dar las discusiones y entender qué nos pasa desde un lugar situado con esta cuestión de unas tecnologías que van cambiando. Y con esta idea de si podíamos pensar los ecosistemas musicales o los ecosistemas culturales del futuro desde nuestro propio espacio. ¿Y cómo ancla, cómo llega a ese contexto en el que vos estabas pensando todo eso? ¿Cómo impacta la IA? ¿Cuándo impacta? ¿Fue igual de masivo que con el resto de la gente con GPT o ustedes ya tenían experiencias previas? Un poco, digamos, o sea, más o menos creo que fue más o menos ahí en el mismo momento a mediados de 2023, cuando GPT-2, yo con GPT-2 me pareció, no entendía qué pasaba, ni digo, qué estaba pasando con esto, empecé a ver algunas ideas de imágenes. Nosotros en ese momento seguíamos mucho a una comunidad anglo que se llama Water and Music,
que nos iban adelantando como en los temas que queríamos trabajar, entonces cuando aparecía algo que ellos nombraban decíamos, acá hay algo por lo menos. Y empezaron a hacer experimentos con GPT-2 y cuando salió GPT-3 dijimos, nosotros veníamos trabajando mucho el tema blockchain y el impacto de blockchain como esta idea de la posibilidad de un nuevo internet descentralizado, etc. Y apareció esto y tenemos que ponernos a pensar acá porque la barrera de acceso a esta tecnología es muy, muy baja, el impacto parece muy, muy masivo y no vamos a ver a tan corto plazo cómo impactan los sectores culturales, seguramente menos en la música. Entonces ahí en noviembre del 2023 nos pusimos a trabajar en un reporte sobre IA generativa en Latinoamérica para entender, para hacer una encuesta, ver si ya alguien sabía, no, etc. Y eso, entonces ya van como varios años, no sé, en el tema. 2, porque todo es muy reciente, Sí, claro, todo es muy reciente. Sí, 2 y poquito. Sí, claro, claro. Bien. Y hablando un poco de las transformaciones y de las tensiones que hay hoy en día con las nuevas tecnologías, ¿cuáles pensás que son los cambios más profundos que atraviesan y que han atravesado y que están atravesando hoy a los artistas en cuanto a su vínculo con estas tecnologías? Bueno, después de todo este proceso, en realidad lo que hoy vemos desde nuestro punto de vista son una aceleración de un montón de tensiones que son históricas, ¿no? Y en realidad en un contexto que es bastante turbio, que tiene que ver con cómo funciona Internet hoy, ¿no? Entonces, a nosotros un poco la conclusión, digamos, y spoileo el final de las últimas reflexiones, que igual ya está bastante abierto, pero tiene que ver con eso, ¿no? Como decir, bueno, por un lado, tenemos un problema de territorio, de que en realidad no estamos entendiendo la dimensión que tiene el territorio digital hoy. Y la IA generativa es una herramienta que se desenvuelve principalmente en este territorio, que está enshitificado, digamos, de alguna manera, que está o gentrificado en plataformas, un contexto es eso, donde muy pocas plataformas dominan una gran parte del mercado, donde estamos consumiendo constantemente mediados por algorítmicos, donde tomamos menos decisiones de las que creemos que estamos tomando. Y me parece que ahí aparece algo, ¿no? Es decir, la inteligencia artificial generativa viene a ser muy consecuente en los modelos más hegemónicos a este Internet que estamos viviendo. Entonces, digo, los desafíos, o sea, están ligados por un lado a eso y por otro lado la actividad cultural es lo que venimos viendo, ¿no? La discusión del orgánico y lo sintético. Es decir, ¿qué hace un humano, ¿no? ¿Qué hace una máquina? Es decir, bueno, hoy la música que consumimos es altamente sintética. No digo la música de IA, la música normal, digo las voces, los instrumentos, pasan por una cantidad de procesos donde efectivamente hubo alguien que lo tocó, sí, y ojalá no lo perdamos nunca eso, pero digamos, pasa por tantos procesos que lo que escuchamos en el oído no es algo que sea orgánico. Entonces, hay un montón de discusiones y eso es una tensión histórica de la música, ¿no? Que se adapta más al contexto, está pensada mucho más en el consumo que en la creación. Bien. Y haciendo un poco referencia a esto que contás, ¿cómo pensás que se redefine el concepto de autoría y los procesos creativos también que transitan los artistas? Me parece que esa es una discusión a mediano, largo plazo, digamos. Yo lo que creo es que también la discusión sobre qué es original o no, también es una discusión histórica, ¿no? Y de repente nos encontramos con esta idea donde efectivamente cambia el paradigma porque de repente una máquina que fue entrenada con una cantidad de contenidos que nunca en algunos modelos no sabemos exactamente, y eso es una discusión que hay que dar, con qué puede generar algo que podemos considerar algo nuevo u original. Es decir, bueno, ¿qué pasa con los derechos de autor y demás? Me parece que sin duda, o sea, requiere una redefinición, digo, los derechos de autor como lo conocíamos, no sé, requieren como nuevos diálogos. Tenemos que hacer un esfuerzo para sostenerlos, digamos, pero porque yo no lo veo tanto por que igual es igual de importante, por el rédito económico para las personas que cobran, sino porque ahí tenemos
el acervo cultural hecho por humanos, digamos, y eso va a ser una discusión muy importante en los próximos años, ¿no? Cuando digamos acá, y ahí hablamos de la propiedad intelectual, ¿no? También en ese sentido. Después, creo que se redefine esta idea de la licencia, ¿no? De que quizás, bueno, efectivamente podamos reconocer que algo tiene un porcentaje de otra cosa, ¿no? Dentro del contenido que es sintético. Pero bueno, no me quiero poner muy técnico porque creo que tenemos que entrar en discusiones. Hay un montón de discusiones en relación de, bueno, cómo se reconocen, con qué datos está entrenado el modelo y sobre esos datos cómo podría retribuirse. El problema para mí que tiene a muchas veces ese modelo es que mantiene la concentración, ¿no? Y porque, no sé, si yo compongo un reggaetón generativo, digo, la música lo que va a traer generalmente van a ser de los que más tienen, o sea, posiblemente tenga componente Bad Bunny mucho más que todo el resto. Y yo no voy a decidir eso, entonces al final vamos a ir a pagarle más derechos a los que más tienen, y para mí esa es una discusión de fondo, ¿no? De cómo se redistribuye, porque igual el modelo hasta ahora a mí en particular no me convence, pero bueno, me hago cargo yo solito de mi opinión. Yo lo pensaba en términos más de esto segundo que estabas diciendo, no del rédito, sino de esta idea de que al final se retroalimenta lo que ya es exitoso, o sea, un estilo particular, ¿no? Pensaba si era posible en términos de creatividad más que en términos de mercado, las vanguardias, digamos, si es posible en un esquema donde pareciera que todo va siendo tan... que fluye todo hacia un mismo lugar, si es posible salirse de esos moldes. Bueno, eso está buenísimo porque en realidad ya aparece otra de las tensiones que tiene que ver lo estandarizado y lo personalizado, y que en general también cometemos esta idea de que hablar de IA generativa es hablar de los modelos hegemónicos, un ChatGPT, la música está Suno, Udio, ¿no? Y en base a eso. Lo real es que después hay un montón de otros proyectos que buscan generar otras lógicas desde demostrar la trazabilidad o qué datasets usan, algunos ya licenciados, por ejemplo el modelo de Eleven Music es así, algunos porque siendo más independientes también usando datasets más chicos, y me parece que ahí es como el ejercicio de buscar otras alternativas que más allá de salirnos de estos grandes modelos, nos permiten cosas más únicas. Digo, lo real es que hoy yo creo que la herramienta es espectacular y permite que hagamos cosas como nunca hicieron. El tema son principalmente los datos, y que hoy, como usamos la herramienta, estamos acostumbrados a usarla con unos datos que no sabemos, como esta idea de la caja negra, y que a veces ni los mismos creadores de la plataforma dicen saber. Pero el tema es cómo nosotros podemos generar modelos propios para también generar nuestras plataformas. Por ejemplo, no sé, ahora para nosotros es clave la idea de generar algún dataset de folclore, ¿no? Porque entender y cómo se podría trabajar esta idea del folclore generativo. O ahora lo mismo, en estos días vamos a tener una conversación con Juan Campodónico, que es el fundador de Bajo Fondo, y esta tensión de decir, bueno, hace 20 años a él le estaban haciendo, justo un amigo, un colega me contaba, le estaban haciendo una manifestación porque el tango electrónico en relación a lo que pasaba con el tango, ¿no? Hoy estamos discutiendo, no estamos discutiendo lo mismo, estamos discutiendo que el tango se puede perder como lo conocemos si no cuidamos ese acervo, porque si no queda en manos de un modelo que dice, el tango para mí son estos 5, y construyo, y las personas nuevas van a crear en base a eso, y en realidad podemos, como decís, crear toda una infinidad nueva de variantes en relación al tango. Son discusiones que creo que tienen que llevar un tiempo, y si aparecen ejemplos o algunos casos que ya están haciendo otras búsquedas que buscan más la co-creación, o que un fan pueda usar la voz de un artista, y es una herramienta hoy muy interesante poder decir, mira, te entrego mi modelo de voz, usalo, co-creá y dame una canción con mi voz. Y eso, por ejemplo, Grimes lo hizo y es un modelo muy interesante. O
o poder generar distintos tipos de remixes o versiones con las obras, entregando el material de una manera más abierta. Y eso me parece que es súper interesante. Nicolás, y en términos de formación, nosotros somos una universidad, hay una tensión, ya lleva varios años antes de la inteligencia artificial, pero creo que esta tecnología avanzó esa discusión sobre cómo formamos a la gente, ¿no? En términos de vínculo después con el mundo laboral y profesional. ¿Qué tensiones ves vos en eso? ¿Tendríamos que repensarlo todo? Si es así, ¿en qué línea? Me parece que hay que entender las distintas etapas, ¿no? Creo, yo estoy bastante a favor de esta idea de retrasar lo más posible la digitalización o generar otro tipo de diálogos, ¿no? Como en las infancias. Y después la educación más avanzada me parece que hay que repensarla, digamos, y hay que repensarla en términos de capitalistas, digamos, o sea, en términos de que nosotros tenemos que aprovechar las herramientas para ser competitivos, digamos, y ahí no sé cuál es el método, digamos, cuál es la respuesta y decir cómo hay que hacerlo, pero efectivamente esta idea de decir cómo podemos pensar un uso ético, ¿no? Principalmente de esta tecnología en pos de que necesitamos generar un ecosistema competitivo, sobre todo desde Latinoamérica, desde un país que hoy no tiene políticas públicas en relación de la tecnología, estamos lejos de legislarlo y me parece que la educación ahí cumple un rol fundamental, digo, ¿cómo? Y me parece que también repensándose un poco a sí mismo, ¿no? Porque esta idea de, bueno, de este aprendizaje como lo conocíamos del libro hacia la hoja, bueno, tiene una parte de sentido, pero hoy va a cambiar, o sea, va a cambiar, las nuevas generaciones ya van a aprender de otra manera. El tema es qué aprenden, cómo y para qué, ¿no? Y cómo también esta idea de pensar de manera crítica, ¿no? Tener una capacidad de análisis sobre lo que se genera, que hoy es más fundamental que generarlo, ¿no? Nosotros hablamos de decir, bueno, obvio, vos hoy podés promptear y podés promptear lo que quieras, ¿no? Y escribir y que te salga un texto, etc. Pero eso después requiere una curaduría para entender si eso es válido o no, si es valioso o no ese material. Que ya ahí perdimos una parte de los que sabían promptear, claro. Y después una integración estratégica y clave dentro de lo que estamos haciendo, para que si estamos generando un diálogo, no importa de qué sea, lo que yo te dé, decís, vale, o sea, está bueno, y no es como otra cosa genérica más. Y ese es un problema en el que estamos. Pero bueno, y ahí el rol educativo me parece que es eso, es decir, ¿cómo esta herramienta hacemos que lo que se integre, lo que me llega a mí esté bueno? ¿No? ¿Tenés alguna experiencia en Futurex que sirva de decir, bueno, por ejemplo, esta experiencia podría pensarse en el contexto de la educación más formal o de la universidad? Mira, nosotros ahora estamos trabajando con la idea de pensar protocolos para usar IA en organizaciones y proyectos culturales. Y en realidad, más allá de la experiencia, lo que nosotros estamos entendiendo, los proyectos culturales tienen múltiples tensiones en relación de la IA generativa porque reciben contenido, crean contenido, analizan contenido, dialogan con audiencias, ¿no? Y tienen como una preservación, tienen un rol de preservar algo, ¿no? No importa qué. Y en ese plan decir, bueno, hay cosas que son simples que tienen que ver con cómo ordenamos este uso, ¿no? Y decir, bueno, empecemos por ordenarlo y decir qué recetas se pueden crear en estas distintas aristas para que si nosotros tres trabajamos juntos en un proyecto, sepamos cómo el otro está utilizando la tecnología. Y en esa construcción, digamos, esa construcción sea de manera ética, digamos, estemos de acuerdo y generemos una confianza. Y cómo lo que nosotros generemos, dialogue con un otro en el que también pueda confiar en lo que nosotros hacemos, porque en realidad ese es un problema que también tenemos a muy corto plazo. Entonces, te traigo esto de la experiencia de Futurex porque en realidad podría darte muchos casos negativos que nos llevan a entender esto, decir, bueno, hoy tenemos un problema con la información que es súper grave de la validez,
bueno, que sea verdad lo que se está planteando. Entonces, un poco el contexto nos lleva a eso, ¿no? Es decir, y lo que estamos pensando como bastante en profundidad tiene que ver cómo podemos pensar protocolo, más en proyectos culturales, pero creo que todos los proyectos que trabajan con información tienen esa necesidad. Buenísimo. Bueno, un poco pensaba que hablaste esta cuestión de cómo estamos influenciados por el algoritmo que nos recomienda permanentemente ciertos estímulos que tenemos culturales ahí que nos aparecen. Y yo lo que te quería preguntar es, en cuanto a la experiencia del consumidor, ¿qué es lo que se está perdiendo, ¿no? Como para darle un cierre y que puedas reflexionar sobre esto. En esa relación humano-máquina, ¿qué se está perdiendo de lo humano? Para mí hay dos cosas, que una tiene que ver con la curiosidad, o sea, decir, bueno, y el arriesgarse por la curiosidad, que no es que todos somos hiper curiosos de naturaleza, pero sí hay algo en el que, esta idea de, ¿no? Cuando uno entra a Netflix y Netflix le recomienda y ya por la imagen sabe que algo uno le puede gustar más o menos y lo elige sobre algo que no le vaya a gustar, digamos, ¿no? Y decir, bueno, prefiero el más o menos porque este es mi momento. Y eso está ligado a esta idea de, por un lado, la inmediatez, de que queremos todo ahora, no estamos dispuestos a esperar nada. Y por último, la frustración de encontrarnos con un contenido que no nos guste, ¿no? Como decir, ¿cuántas veces fuimos o nos pasó de ver una película, un show y que no nos gustó? Y es parte de la experiencia, ¿no? No es como decir, no fallaste por eso. Es decir, la cultura tiene eso, que nos conecta, ¿no? Y seguramente ese que no nos guste nos genera un diálogo, nos genera igual una reflexión, versus esta idea de todo que me guste, aunque menos de lo que me gustaba antes, pero que quede en este plano medio, ¿no? De cultura media, y todo rápido porque no tengo tiempo ni para elegir qué música voy a usar para esto. Y me parece que, y no arriesgarme, o sea, y dejar de preguntarle, decir, che, ¿qué les gusta a ustedes? ¿Me recomiendan algo? ¿Qué vieron, no? Como dijimos que el algoritmo decía por mí, porque al final es el que más me conoce, ¿no? Y eso, hay una ingenuidad muy alta atrás de eso y algo que nos pasa en algún momento, creo que a todos los que estamos en esto, ¿no? No es que yo lo superé, ¿no? Digo, todo el tiempo está conviviendo con esto. Y para terminar, Nicolás, la última, en contrapartida, digamos, con esto, ¿qué de la experiencia humana deberíamos preservar casi enfáticamente, digamos? No, me parece que la práctica de la conversación y el debate, ¿no? Como en relación de lo que generamos, lo que charlamos, construir por fuera, nosotros, o sea, nos gusta mucho construir en los márgenes donde no necesariamente está la luz y donde se dan diálogos quizás que son más honestos. No sé, como en Internet nosotros hablamos, hay una teoría del bosque oscuro de Internet, ¿no? Que es por fuera de ese territorio más de predación, ¿no? Es decir, donde nosotros por debajo podés construir un diálogo, tener confianza con alguien y decir, hablemos, recomendamos, escribamos, ¿no? Como eso, no sé, en particular en Futurex, militamos mucho nuestro newsletter, donde escribimos editorialmente lo que pensamos, donde damos debates, donde a veces puede venir alguien y nos puede decir esto no está bien o no estamos de acuerdo, y construir ese tipo de diálogo o de consensos o de debates que nos ayuden a generar ideas nuevas, ¿no? Que no lo dejemos en base a decir, bueno, porque esto es lo masivo, esto es lo que corresponde, porque en realidad no va por ahí. Bueno, muchísimas gracias. Muchas Y gracias, para terminar con lo que decía Nicolás, esto fue un episodio más de Conversaciones. Esto no es una guía, Conversaciones Humanas sobre Inteligencia Artificial. Gracias.